ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है। Bienvenidos todos ustedes सत्र में a esta sesión del Bhagavad Gita. प्रवचन में हमने भगवद गीता के प्रथम श्लोक पर विचार किया। En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de deliberar sobre el primer verso del Bhagavad Gita. संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। Y Sanjaya se le dio visión divina a través de Bhagavan Vyasa. इसका वर्णन करेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय को प्रश्न पूछा था। पिछले सत्र में एक प्रश्न पूछा था कि धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि लाने से मना क्यों किया।
y discutimos también, de hecho, porque Dhritarashtra no quería tener una visión divina. Una de las respuestas ya las di, que es que Dhritarashtra no quería ver la destrucción de su dinastía con sus propios ojos. Y la razón más profunda detrás de esto es que todos nosotros tenemos un apego, y cuando estamos apegados a algo, inclusive si alguien trata de darnos algo mejor a nosotros, no queremos obtener eso. Si ese objeto que es mejor no encaja con nuestro apego, de esa manera hay una historia muy favorable en el Mahabharata. Y cuando Narada vino a este mundo material, él vio que la gente estaba sufriendo todo alrededor, y que las personas estaban en problemas y miserables en todo lugar, estaban enfermos y no tenían alimento. Entonces Narada fue al Señor Vishnu en Vaikunta y le pidió, le dijo: tú tienes todo el poder, tú eres todopoderoso. ¿Por qué no traes la gente de este mundo mortal a Vaikunta? Bhagavan no le dio ninguna respuesta a él y le dijo: está bien, por favor ve allá y cualquiera que esté interesado lo puedes traer a mí, puedes traerlo acá. Te doy la libertad de que puedas traer a cualquiera que esté interesado en Vaikunta. Entonces obviamente Narada estaba muy feliz y él pensó: oh, qué bueno, ahora todo el mundo va a poder venir y entrar a Vaikunta. Entonces él fue y estaba viajando pueblo por pueblo y estaba enseñando que cualquiera que quiera venir a Vaikunta puede venir conmigo. Entonces la gente salía de sus casas y observaban: oh, mira, Narada vino acá, y volvían a su casa. Y todos los días invitaban a Narada para hablar, y él decía: no, en el momento en el que anuncie esto voy a tener una masa de personas detrás mío. Pero la verdad es que nadie estaba interesado en eso, nadie vino a Narada. Él estaba sorprendido, eso era inesperado, porque a veces esperamos algo y tenemos un resultado diferente, entonces nos sorprendemos, obviamente. Entonces Narada estaba extremadamente sorprendido de que absolutamente nadie vino con él, y empezaron a ir casa a casa y empezaron a decirle a cada persona: ¿por qué estás sufriendo aquí, trabajando tan duro día y noche? Ven a Vaikunta, ya no vas a tener que trabajar tan duro. Pero la gente no estaba de acuerdo con eso tampoco. Pero Narada Ji estaba tratando de convencer a todo el mundo, pero nadie estaba de acuerdo. Y al final, él convenció a una sola persona con tanto esfuerzo, con tanta presión. Esa persona accedió y dijo: listo, estoy listo y voy a ir contigo, pero tengo una condición. Tengo un deseo. Si tengo un hijo, porque ahora soy joven, si tengo un hijo, voy a venir contigo. Entonces Narada pensó: bueno, yo no quiero volver con las manos vacías a Vaikunta, y Bhagavan me va a decir que ni siquiera me pudiste traer una persona a mí, me dijiste que me ibas a traer al mundo entero y no me pudiste traer ni una sola. Entonces Narada le dio tiempo, y cuando le nació un hijo, esa persona le dijo: Narada Ji, ¿cómo puedo venir ahora? Ahora solo ha crecido, solo ha nacido, acaba de nacer, quiero ver su niñez, cuando lo vea voy a ir contigo. Entonces Narada le dijo: listo, está bien. El niño creció, después de 4 o 5 años le dijo: mira, ya tu hijo creció, ya disfrutaste de su niñez, ahora ven conmigo. Entonces él dice: no, mira, ahora está tan joven, ¿cómo puedo dejarlo ahora? Ahora se tiene que casar. ¿Quién lo va a casar? ¿Quién le va a ayudar a casarse? En Bharat, en India, las personas están muy preocupadas acerca del matrimonio de sus hijos. Ni en, países exteriores o en el exterior, nadie se preocupa con quién se va a casar o quién se va a casar con quién, no hay tanto estrés ahí. Pero en Bharat se considera una gran responsabilidad tener a sus hijos casados. Después del matrimonio de sus hijos, ellos se relajan un poco. Entonces Narada Ji dice: ok, pero entonces él tiene que crecer.
फिर मैं चल गया। Entonces Narada volvió y dijo, चला गया, फिर आया, अब उसका no, yo quiero verle el rostro a mi nieto. तो भी वो चलने के लिए Entonces, तैयार cuando नहीं su हुआ। nieto aún así había nacido, no estaba listo todavía para irse con Narada. Él decía, pero mira, mi nieto está tan pequeño, y él juega en mi regazo, ¿cómo puedo dejarlo y venir contigo? उसको कष्ट होगा। Entonces, घूमे इधर उधर, फिर आए। el nieto va a sentir que lo siente. Oh, mi abuelo se fue. तो उन्होंने कहा, Entonces, inclusive que cuando él estaba viejo y su nieto se casó, Narada le dijo, al menos ahora ven, al menos ahora. Y él le dijo, no, cuando mi nieto tenga un hijo, ahí voy a ir. Entonces, cuando él volvió donde esta persona, a quien le predicó, esta persona ya estaba muerta. नारद जी ने अपनी योग Entonces दृष्टि से no le pudo पता predicar लगाया ni कि siquiera a una क्या persona कहाँ de manera भगवान exitosa, भगवान pero esa भगवान persona que estaba ya convencida ni siquiera él अपनी vino योग con él. दृष्टि से उन्होंने पता लगाया, तो Entonces, उसके घर के सामने जो cuando नाली le थी, quiso dar esa visión वो कीड़ा divina, बना हुआ था dijo, esta persona नाली के se अंदर। volvió un insecto ahí तो cerca उसने de वो कीड़े को ढूंढा, del drenaje de su casa. Entonces Narada estaba buscando ese वहाँ से insecto निकाला, y sacó ese कीड़े insecto. से बात की, क्योंकि नारद जी Y सब Narada भाषा ji जानते habló हैं। con तो él. उससे कहा, भैया अब तो चलो। Porque Narada ji entiende el lenguaje de todas las entidades vivientes. Entonces él le dijo, ahora por favor tú al menos ven conmigo, porque vienes ahí. Entonces el insecto decía, esta es mi casa, esto es donde yo me acostumbraba a vivir. A veces veo mis antiguos familiares y me siento tan feliz al verlos. Mi nuera cocina y hace todos estos platos y todo lo que viene ahí en esos remanentes. Yo lo como y me siento feliz de que ella me está nutriendo. ¿Qué voy a ir a hacer allá en Vaikunta? Entonces Narada estaba extremadamente sorprendido, que inclusive este insecto ni siquiera está listo para venir conmigo. Y esta es la naturaleza de la entidad viviente. Donde sea que él vive, se vuelve apegado a esa situación. Si tratas de matar cualquier entidad viviente, cualquier jiva, vas a tratar de protegerte. Si tratas de matar un mosquito, el mosquito se va a tratar de proteger. Entonces Narada pensó, ven conmigo. Y el insecto dijo que no estaba listo, no estaba listo. Entonces Narada trajo ese insecto a Vaikunta. Entonces Bhagavan Vishnu dijo, ¿tú lo trajiste? Dijo, sí, lo traje por la fuerza porque no estaba listo para venir, pero... Entonces, ¿por qué estoy diciendo esta historia? Porque lo que Dhritarashtra dijo, que no quiero visión divina, la razón es que las personas están en ignorancia, están ciegos, viviendo en ignorancia y están acostumbrados a vivir en ignorancia. Hay tanta gente que no tiene ningún conocimiento del sastra. Si tratas de darle algún conocimiento, van a decir, para toda esta estupidez, voy a ir afuera, voy a hacer mi trabajo, porque desgastas mi tiempo hablando de Dios. ¿Qué es Divya Drishti? ¿Qué es una visión divina? Estamos discutiendo el Bhagavad Gita. ¿Cuántas personas están unidas? Enviamos invitaciones a miles de personas. Trata de aprender el Bhagavad Gita y difícilmente 100 se unen. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo es que ellos están felices en eso. El Bhagavad Gita tiene una visión divina y la gente en el mundo mortal eso es Dhritarashtra. Y otra gente que se está uniendo acá no son como Dhritarashtra. Hay gente que no se une, es como Dhritarashtra. Ellos no quieren una visión divina, ellos no quieren un conocimiento divino. Drishti es de hecho un conocimiento en nuestra filosofía. Darshan es un conocimiento, nos da una visión. Entonces esta es la realidad, que a la gente no le gusta esto. Inclusive si tú tratas de darles esto a ellos, ellos no quieren esto. Inclusive se los das a la fuerza, no lo quieren.
क्योंकि Ellos están acostumbrados भगवान के ज्ञान के a vivir बिना, como un insecto en el drenaje, porque sin el conocimiento de Bhagavan, sin el conocimiento de Bhakti, del Sanatan Dharma, sin el conocimiento del Sastra, la vida que estas personas están viviendo es la vida de un insecto. Son como un insecto en su cerebro, en su mentalidad, y no solo eso, ahora están declarando que el Sanatan Dharma debe ser destruido. Tingo. Son los líderes de los insectos. Y eso es lo que quería hablar. Ahora nos vamos a mover hacia el segundo verso del primer capítulo del Bhagavad Gita. Entonces, cuando Sanjaya escuchó esta pregunta de Dhritarashtra, él empezó a responder. El Bhagavad Gita entero empieza del segundo verso del primer capítulo hasta el último verso del Bhagavad Gita. Es la respuesta de Sanjaya a Dhritarashtra. Inclusive él le pudo haber dado una respuesta muy corta: ¿qué fue lo que hicieron mis hijos y los hijos de Pandu? Y él pudo haber dicho: ¿qué pasó? Pues la guerra. Respondido a eso, han pasado 10 días, es el día número 11, lo que ha pasado pues es la guerra. Bhishma cayó, entonces no había nada en detalle que narrar, pero de hecho no es nada así. De hecho, Sanjaya quería narrarle el Bhagavad Gita a Dhritarashtra, porque alguien que tenga verdadero conocimiento va a tener siempre mucho deseo de que otros reciban ese conocimiento. Aquellos que tienen esa energía dáivica, que tienen un corazón limpio, que han experimentado este conocimiento, ellos naturalmente quieren que otros experimenten ese conocimiento, y esa es la forma en la que ellos comparten ese conocimiento con otros. Entonces, de hecho, Sanjaya, con el pretexto de responder esta respuesta a Sanjaya, habló este Bhagavad Gita. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुत्संगम्य वचनम् अब्रवीत्. Rey Duryodhana, Raja Duryodhan, él vio el ejército de los Pándavas. Anikam quiere decir el ejército, un ejército que estaba siendo arreglado por la batalla, y después de eso fue a donde los acharyas, y habiendo ido con los acharyas, Duryodhana habló el siguiente verso. Esto es un verso bastante simple, como el verso anterior era bastante simple y tiene mucho conocimiento profundo. Inclusive este verso tiene un punto muy importante. Lo primero es que Duryodhana está viendo el ejército. Vyuham Anikam. ¿Cómo está organizado este ejército? ¿El ejército de quién? De los Pándavas. Lo que quiere decir que primero que nada Duryodhana no estaba viendo su propio ejército, estaba viendo el ejército del bando contrario. Y viendo este ejército va hacia Acharya, quien es Dronacharya. Entonces, de manera ideal, debe haber ido a la Acharya primero y luego hacer lo que quiera que haga. Primero debe ir al Guru, respetar al Guru, ofrecer reverencias al Guru, y lo que sea su deber debe realizarlo. Entonces, esto es una etiqueta. Tú primero vas, tomas darsa del gurú, tomas permiso del gurú y luego realizas tus deberes. Pero el rey Duryodhana no lo hizo de esa manera. La primera persona que ve es al ejército del bando contrario.
¿Qué se puede entender de esto? Que Duryodhana no está interesado en su guru o en su acharya, simplemente está interesado en sí mismo y quiere hacer su trabajo. Y va al acharya únicamente para eso. Va al acharya después de ver su ejército. Cuando él ve el ejército de los Pándavas, él tembló a nivel interno, porque él vio un ejército organizado. Y esa es una cualidad de un buen guerrero. Cuando tienes que pelear la guerra, con quien sea que tengas que pelear la guerra, tratas de entender su fuerza, su debilidad, la estrategia, la preparación. Entonces, cuando tienes que hacer algún trabajo, debes analizar la situación. ¿Cuáles son estos obstáculos que pueden surgir de manera posible? ¿Quiénes van a ser mis enemigos? ¿Quiénes van a ser mis amigos? Entonces, esto está bien. Pero la modalidad de Duryodhana es ver el ejército y luego va a donde el acharya. ¿Por qué va entonces a donde el acharya ahí? A través de ver el ejército. Él ahí ha tenido miedo y con ese miedo va donde el acharya. Él va a buscar al acharya y la búsqueda del acharya es para provocar, y es la razón por la cual en este verso se dice Achar Vachanam Apravi. Quiere decir que era suficiente decir Raja Apravi, porque ya se había dicho Sanjaya Uvacha. No decía Sanjaya Sloka Uvacha, no decía Sanjaya Uttanam Uvacha, decía solo Sanjaya dijo. Pero acá se dice el rey fue al acharya. ¿Cuál es el sentido de decir Vachanam Apravi? Entonces, en el sánscrito hay una especialidad que no utilizan ninguna palabra en vano. Ninguna palabra que se utilice pueda parecer que no tenga uso, pero de hecho tiene un uso. Y eso puede no entenderse, pero ese es otro problema. Las personas que se encargan de comentar analizan de manera profunda y de revelar de manera profunda el significado detrás de cada palabra. Entonces, aquí, ¿por qué Vachanam se dice? Porque el rey que está hablando, cuando el rey está hablando, está dando una diplomacia como un rey. Pero lo que el rey está hablando acá no son cualquier palabras para dar un respeto. Él quiere, de hecho, satisfacer su deseo personal. De esa manera hay 4 tipos de personas. Hay unos que son paropakari, que le hacen bien a otros. Su vida es por otros o por el bienestar de otros. Están los otros que son Karuna Parana, que son compasivos. Ellos trabajan por otros. A ellos se les conoce como Paropakari. Sadhu, Mahatma. Todas estas palabras se utilizan para ellos porque no tienen ningún interés específico. Que lo que ellos quieren alcanzar con la vida ya lo alcanzaron. Ahora están viviendo. Y si ahora viven es para el bienestar de otros. Y la segundo tipo de personas son aquellos que tienen un sentimiento, un interés personal y quieren satisfacer sus deseos egoístas, y en el proceso de satisfacer su deseo personal, si en el proceso pueden hacerle bien a otros, pueden hacerlo, pero su interés primario es su propio interés personal. Pero si en el proceso pueden hacerle bien a otros, también está bien. Esa es la segunda categoría. La tercera categoría es aquellos que son egoístas. Esos que son egoístas.
Ellos quieren satisfacer su interés personal y para eso otros tienen que sufrir o otros tienen que sufrir una pérdida y a ellos no les importa absolutamente nada porque deben satisfacer su deseo personal. A esas personas se les llama Swarti. Entonces Duryodhana cae sobre ese tipo de categoría. Él solo quiere ir a su deseo personal, quiere ir a la guerra y si Dronacharya se tiene que sacrificar y si otro se tiene que sacrificar, no le importa en absoluto, solo quiere ser el rey. La última categoría de personas se llaman Apakari. A ellos se les conoce como Daitya, Asuras, etc. Ellos le causan problemas a otros y encuentran felicidad en eso. Ese es su objetivo de la vida, hacerle problemas a otros y disfrutar. Se les conoce sádicos, como en la psicología moderna. Este tipo de personas también se les conoce como sociópatas. La palabra común es sádicos. La primera categoría y la cuarta categoría de personas son menor en número. La segunda es más y Duryodhana queda en la tercera categoría. Quiere decir, aquí hay una palabra que se habla en el Bhakti Sandarbha, de hecho, donde existe un sadhu y diferentes personas van a él. Entonces el rey o el príncipe, digamos, va al sadhu y el sadhu dice que vivas por largo tiempo. Entonces el hijo del santo va a él y dice, no vivas más, que te mueras. Entonces un sadhu viene a él y le dice, que tú vivas o que tú mueras no hace ninguna diferencia. Y luego un cazador llega y le responde que no vivas y que no mueras. Entonces, estos son los 4 tipos de bendiciones que da. El príncipe que dice que vivas por largo tiempo, porque él piensa que tú ya tienes mucha riqueza. Vive por todo lo que puedas. ¿Qué va a pasar después de ti? No lo sé. El sabio, el asceta, él dice que ya no vivas para que tengas rápidamente el resultado de tu austeridad y vayas al cielo. Y el sadhu, que vive a otros, no le importa si vive o muere. Y el cazador, si vive o muere, en ambos casos, su vida es un desperdicio. Si está sufriendo, va a sufrir ahora en vida y va a sufrir después de la muerte. Entonces su vida es una pérdida de tiempo. Entonces aquí Duryodhana está yendo hacia la acharya. ¿Por qué? Él está pensando cómo debo hablar con él para que pueda provocarlo y para que pueda despertar ira en él para empezar la guerra. Porque ¿cuál era el problema? El problema fue que Dronacharya, el discípulo Arjuna, que es su primordial discípulo, o su discípulo favorito, estaba del otro lado. No era que le gustara, no era que fuera favorito. Arjuna era tan querido por Dronacharya que era más querido que su propio hijo. Él pensó cómo salvar a Arjuna y estaba pensando cómo parar el Brahmastra para defender a Arjuna, pero su propio hijo quería disparar un Brahmastra para matar a Arjuna y él no consideraba que su propio hijo era tenía el valor suficiente para enseñarle cómo echar para atrás un Brahmastra. Entonces, en realidad Dronacharya aquí no tiene sentido de ira por sus discípulos, que son los Pándavas, que tiene amor
él quería provocar a su gurú para que hubiera guerra entre ellos y los Pándavas. Esto se llama Niti. Entonces ellos tratan de convencer a personas con poder para tratar de que su trabajo se haga al final, y lo logran de diferentes maneras. Entonces, una glorificación es la glorificación tal como es, que viene sincera, sin ninguna intención. Normalmente cuando la gente da una glorificación, no es real, no es pura, no es tal como es. Tiene una intención detrás regularmente. Entonces es bastante raro encontrar semejantes hablantes que de hecho van a hablar la realidad, y es bastante raro escuchar una audiencia que está dispuesta a escuchar las cosas tal y como son. Mucha gente que glorifica, que tienen glorificaciones, pero esas glorificaciones son falsas. Hoy en día hay muchos tipos de esta glorificación, y la he visto mucho últimamente, sobre todo cuando hay grandes plataformas y los unos se glorifican al otro. O sea, hay un montón de exageraciones en todo ese tipo de exageraciones. Claramente detrás de eso hay una realidad, hay alguna cualidad, por eso es que está sentado en la plataforma, pero esas que están más allá de una proporción real, extendiendo esas glorificaciones a unos pedestales inmensos que en realidad no se merecen, se ha vuelto excesivamente común hoy en día, y especialmente en la política, por ejemplo. Esto es bastante común. El tercer tipo de glorificación, la primera fue Yathartha, tal como es, la segunda fue una exageración, y la tercera se llama Vyayastuti. Vyayastuti quiere decir una glorificación falsa. Y dentro de esta glorificación, en realidad viene una crítica, es una forma de criticar. Hay una persona débil y tú le dices, oh, tú eres tan fuerte, entonces la otra persona entiende, oh, no me está glorificando, en realidad me está criticando. Como que alguien no es bueno estudiando y tú le dices, oh, tú eres tan experto en un escolástico. Entonces la audiencia inmediatamente va a entender, oh, esta glorificación no es real. Y la cuarta tipo de glorificación es aquella que se hace con un motivo egoísta para terminar un trabajo. Se llama flattery, como ese tipo de glorificaciones, como adulación. Eso es lo que él va a hacer con su gurú. La adulación solamente se hace para hacer su propio trabajo. Y Duryodhana, para terminar su trabajo, tiene que hacer esto. Ahora, cuando el sadhu va a un hombre de negocio, el sadhu glorifica al hombre de negocio. Ellos no tienen ningún objetivo en esta glorificación. Lo único que están pensando, lo único que quieren alcanzar es tener una buena donación del hombre de negocios. Entonces, para tener esa donación, esa siempre ha sido la política, mantente glorificando al donante. Los brahmanas glorificaban a los reyes demasiado y escribían versos en glorificación a ese rey que donaba, porque ellos querían refugio del rey. Y este Duryodhana, de la misma manera, va a glorificar a el acharya. No hay nada más que se establezca en el verso, pero este es de hecho el objetivo detrás de este verso. De hecho, el general del ejército es Bhishma. Él es la cabeza del ejército. Él debió haber ido a Bhishma, pero él sabía, Bhishma es mi familiar, y él inclusive me castigaba. Entonces yo no voy a Bhishma, voy a Dronacharya. Y Dronacharya es un guru, es un acharya, es un brahmana. Entonces Dronacharya puede tener en su mente, oh, yo no aparecí como general del ejército,
क्योंकि भौतिक जगत में ये भी बहुत porque esto se estaba haciendo para lo máximo y estaba envidioso de que, uy, no me dieron esta posición. Bhishma es un kshatriya, Dronacharya es un brahmana y Dronacharya es un guerrero extremadamente famoso y es el gurú de ambos, de los Kauravas y los Pándavas. Entonces, de hecho, él debe haber sido nombrado como el general del ejército. Pero inclusive Bhishma no hubiera protestado sobre eso porque Bhishma tenía respeto por Dronacharya. Y es por eso que Duryodhana va a Dronacharya, porque tiene ese dolor en el corazón y dice, oh, yo le voy a remover ese dolor del corazón. Entonces, por eso, Rajana Vachana Mabravit. Duryodhana y el Raja, King. Duryodhana vio el ejército y Duryodhana fue a donde la Charya y no fue Duryodhana el que fue el rey el que fue. Entonces aquí la palabra rey quiere decir diplomacia. Él va a lidiar de manera diplomática con el Acharya y va a tratar de provocarlo. Hay una historia, de hecho, en el Mahabharata, en donde había un demonio que se llamaba Vidyunmali. Y él hizo varias austeridades para complacer al señor Shiva. Y después de un tiempo largo, el señor Shiva apareció delante de él y le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres? Entonces Vidyumali dijo, por favor, dame un avión, tremendo avión, uno que pueda hablar a tremenda velocidad, que jamás pueda ser obstruido, que jamás pueda ser parado por nada, que no pueda ser destruido por el ataque de nadie. El señor Shiva, que es Asuntosha, le dijo, dale. No estaba preocupado qué va a hacer este hombre con ese avión, con esa nave. Entonces él empezó a ir por todo lado con esa nave y empezó a perturbar a los devas, y cuando los devas venían a pelear con él iba solamente en su nave. Ellos le tiraban flechas y nada le pasaba a su nave por la bendición del señor Shiva. Entonces un día peleó con Surya. Entonces Surya Bhagavan, el dios del sol, incrementó la temperatura y derritió la nave. Generó tanto calor que esa nave se volvió líquida, se derritió completamente. Entonces, ese pobre muchacho Vidyumali no le pudo decir nada a Surya Narayan, no pudo ni siquiera pelear con él. Entonces pensó, uy, ¿cómo me puedo vengar de él? Entonces intentó la diplomacia, fue a donde el señor Shiva y le dijo, solo Shiva puede vengarse de Surya por mí. Y se fue a donde el señor Shiva y le dijo al señor Shiva, oh mi señor, tú has sido insultado de semejante manera. Esa es la forma en la que otros provocan. Entonces Shiva dice, ¿cómo es que me insultaron? Y solo quiero una bendición y la tuvo. El señor Shiva dice, tú has sido insultado por Surya. Dice, esa nave que tú me has dado, Surya la ha derretido. Y el señor Shiva dice, ok, pudo haberse derretido, pues yo qué tengo que ver con eso. Y él dice, no, es que esa fue la nave que se derritió, fue la que tú me diste. Y si tú compras un Mercedes y vas a la compañía y le dices como, uy, vea, este es el carro de su compañía y está roto, esto es un gran insulto a ustedes. Entonces el señor Shiva se enojó. Esto es lo que Vidyumali quiere. Y él fue corriendo a donde Surya. Hay un verso en el Bhagavatam, de hecho, en el canto número 3. Cuando el señor Shiva tumbó a Surya, está por ahí en el Bhagavatam. Entonces, el asunto aquí es que la gente egoísta actúa de esta manera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el título que hemos dado a esta serie del Bhagavad Gita
se llama Bhagavad Gita en nuestra vida. Por eso estoy tratando de explicar estos versos del Gita en una forma práctica. Estas son las situaciones que enfrentamos en nuestra vida. La gente nos provoca, que somos provocados, estamos listos para pelear. Inclusive tu esposa te puede provocar, tu esposo te puede provocar, tu esposa puede tener problema con alguien más y ella provoca también. Entonces el esposo va a pelear con su madre. Esa es la forma en la que la suegra y la nuera empiezan a pelear. En India es muy común que el esposo tenga que enfrentar ese tipo de situaciones, y eso pasa en todo lado, la pelea entre la suegra y la nuera siempre. Entonces de esa manera la persona debe pensar, lo que sea que esta persona me esté diciendo, ¿cuál es su objetivo detrás de decir esto? Debemos tratar de entender y analizar esas declaraciones que otros están haciendo, cuál es la causa detrás de eso, cuál es el objetivo detrás de eso. Si enfrentas una situación en algún otro, donde sea que estás haciendo un trabajo, un servicio, una persona puede provocar a otro solo para tener su motivo egoísta lleno. Y en ese motivo inmediatamente tú le das el motivo y usas tus palabras como un arma. Entonces en todo lado hay una guerra, nuestra vida es una guerra. Aquí no estamos peleando con flechas, pero es una guerra de diplomacia. Y las personas se comportan de manera diplomática con nosotros. Esto ocurre en la familia, en la política, en el trabajo. Debemos tratar de entender cuál es el objetivo que la otra persona tiene, qué es lo que quiere llenar. Entonces para ese propósito, esa palabra es usada aquí, Ramanavachanamapi. Esta palabra se ha usado con mucha deliberación y con mucho significado, porque las palabras no tienen tanto detalle. Si tú quieres entender las cosas en detalle, debes estudiar el Mahabharata. El Gita lo que tiene es la esencia. Entonces Duryodhana va a donde la Acharya y esto es lo que le dice. Es natural que cuando Dronacharya ve esto, el rey está viniendo a mí. Si Duryodhana hubiese querido, hubiera podido llamar a Dronacharya hacia él, porque tiene ese derecho. Inclusive el rey puede mandarle al guru un mensaje y llamar al guru a su corte. Si estudias la historia de los reyes en India, ellos mandaban un mensaje al guru y el guru lo traían hacia la corte. Eso se llama diplomacia. Pero ¿por qué Duryodhana tiene que ir a Dronacharya? Porque Dronacharya se va a sentir respetado por el rey. Y si tiene alguna rabia en su corazón, esa rabia se va a ir. Esa rabia en contra de Duryodhana. La segunda palabra que se usa para Dronacharya es Acharya. Debemos entender esta palabra Acharya. La gente usa esta palabra de manera casual sin entender su significado. Ahora este verso Acharya, Guru, estas palabras son como utilizadas de manera incorrecta, porque la gente no entiende lo que es el Shastra, y no entiende quién es Acharya, quién es el Guru, quién es capaz. Nuestro Shastra, todas las palabras han sido explicadas en detalle. ¿Cuál es el significado de Acharya? Acharya कहते हैं आचनोति यश शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यप स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तस्मात् उच्यते. El Acharya es aquel que explica el significado del Shastra al discípulo. Atanoti quiere decir explicar. Usar el Shastra y explicarle el significado al discípulo. Y trae el significado del Shastra
en una aplicación práctica y en un comportamiento también. Entonces le enseña al discípulo cómo aplicar las enseñanzas del Shastra en su propia vida. No es que dé clases sin revisar si el discípulo está aplicando o no. Y el Acharya aplica las enseñanzas del Shastra en su propia vida. Si el Acharya no aplica las enseñanzas del Shastra en su propia vida, ¿cómo se puede llamar Acharya? Y estas son las tres cosas por las cuales él está llamando aquí a Dronacharya Acharya. La primera es bien versado en el Shastra y debe enseñar el Shastra. Enseña el significado del Shastra. Segundo, ¿a quién le está enseñando? El discípulo también sigue eso. Y tercero, el Acharya también sigue eso. Entonces, el que cumple esas tres condiciones, él es elegible para ser llamado como Acharya. Dronacharya es este tipo de Acharya. Entonces, Guru también tiene un significado similar. Quiere decir uno que tiene un profundo conocimiento y experiencia del Shastra y que aplica el conocimiento del Shastra en su propia vida, en su propio comportamiento. Ahora en estos días vemos que hay muchos gurús que no entran dentro de esta definición de la palabra guru. Para ellos también le dice el señor Shiva Parvati. El señor Shiva le dice a Parvati, le dice a Sati, que hay muchos gurús en este mundo quienes le roban el dinero al discípulo, pero es muy raro encontrar un gurú que le roba al discípulo su sufrimiento a través de darle conocimiento. Dronacharya aquí es un Acharya real que está bien versado. Él sabe ambos, Shastra and Shastra. तो इसके बाद में तुरंत आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पर। तो ये तो इसका अनुवाद है। Esta es la traducción. पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण के पास जाकर ये शब्द कहे। तो अब अगला जो श्लोक है यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये समझ El tercer verso no se menciona, pero se debe entender que es hablado por Duryodhan, de hecho. पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। Entonces lo que ahora deberíamos ver es cómo es que Duryodhan está hablando como un perfecto y experto diplomático. Entonces, primero que nada, el Duryodhan habla Pandu Putranam. Entonces le debe haber dicho esto después. Oh, Acharya, por favor. No, él dice, mira, ¿ves este ejército, oh Acharya? De una manera le está dando, es una orden. Haz esto, mira, observa lo que han hecho. Esa es la estrategia para provocar. Mira lo que los Pandavas han hecho. Semejante ejército. De hecho, el ejército de Duryodhan es bien grande. Tiene 11 akshaunis y soldados. Y el ejército de los Pandavas consiste en 7 akshaunis. El de Duryodhan es 1.5 más ejército
que los Pándavas. Quiere decir que es más que los Pándavas, sin duda alguna, pero le está mostrando al Acharya, diciéndole, mira semejante ejército tan grande que tiene el bando enemigo. Y una razón es que la mentalidad de las personas, que es por envidia, ve los objetos de los demás como grandes. De hecho, es lo mismo como en inglés decimos que el pasto verde está en el vecino. Aquí es lo mismo, pero siempre vemos los objetos de los demás más grandes que uno. Y la otra razón es, los Pándavas. Dice que ya nos ha robado la riqueza. Entonces los Pándavas van a pelear con un montón de fuerza y entusiasmo porque perdieron su riqueza. Pero nuestros soldados no van a pelear con toda su fuerza porque ellos no han perdido nada. Si tú estás en problemas, tú vas a pelear con todo el entusiasmo porque quieres de vuelta lo que has perdido. Pero, ¿qué hacen estos Kauravas? ¿O qué están pensando? ¿Qué es lo que quieren? Los Kauravas están peleando solamente porque han sido forzados por Duryodhana. No están peleando ni siquiera porque ellos deseen pelear. Están peleando bajo la presión de Duryodhana, forzados por él. Y una persona que está peleando por la fuerza no usa su energía entera. Esa es la diferencia entre Bhakti y Raganuga. Vaidhi, Bhakti y Raganuga tienen su propio interés, pero el Vaidya está haciendo el Bhakti porque sabe que si no lo hace, voy a sufrir. Bhishma y Drona aquí, ellos están peleando una guerra Vaidhi porque están siendo mantenidos financieramente por Duryodhana. Por eso es que están peleando. En el caso de los Pándavas no es así. Los Pándavas han perdido todo absolutamente y tienen toda su vida ahí. No tienen nada que perder. Ya han perdido todo. Y es por eso que ese pequeño ejército de los Pándavas se ve inmenso como el de Duryodhana. Y su propio ejército, que es gigante, se ve pequeño para él. Lo otro es que Bhishma y Drona tienen amor en su corazón por los Pándavas. Ellos no tienen ese amor por Duryodhana. Duryodhana es su rey, pero su amor está del otro lado. Entonces, una cosa es que no quieran pelear y la otra es que peleen con la gente que ellos aman. No van a pelear con la gente de Duryodhana con su corazón. Por eso es que todo el tiempo Duryodhana va donde Bhishma y por eso él hace el voto: o mato a los Pándavas o forzo a Krishna a levantar un arma. Entonces Krishna va a tener que romper su voto. ¿Por qué eso pasó? Porque Duryodhana fue a donde Bhishma y lo provocó. Entonces Duryodhana entendió esto. Él era diplomático. Entonces él le dice a Dronacharya: observa, pashyasi, observa. No es que Dronacharya no pueda ver el ejército, no es que no tenga ojos para ver el ejército. ¿Cuál sería el objetivo que Duryodhana tiene para decirle: mira esto, mira esto? Mira esto, mira esto no quiere decir literalmente mira. Ese no es el objetivo aquí. Aquí quiere decir trata de entender cuál es su nivel, cuál es su estándar. No tomes a los Pándavas de manera ligera, porque si los tomas a la ligera estaremos en serios problemas. Sí. El enemigo, si alguien los toma a ellos de manera ligera o a la ligera, vamos a morir. Si hay fuego en algún lugar, inclusive si es pequeñito, si no lo apagas inmediatamente, va a tomar unas proporciones inmensas. De manera similar aquí, el enemigo
si hay una amenaza, una muerte, se va a incrementar. Por eso jamás debemos ignorar un enemigo, un fuego, la muerte. Jamás lo debemos considerar un enemigo pequeño. Por eso se le dice a Chamunda, no le digas que porque tengan 7 van a perder, 7 Akshaunis van a perder. Y dice, oh no, eso es una persona pequeña, insignificante, ¿qué me puede hacer? Inclusive una pequeña espina puede romperte el pie y hacerte problema por tanto tiempo, puede causar dengue. Mosquito chiquito puede hacernos tanto daño en el cuerpo, no tiene manos, no tiene pies, pero da tanto problema. Y es por eso, esta es la modalidad en la que le habla Mahadin Chamun. Y es el hijo de Drupada, de Drishtadyumna, quien es el general, es el hijo de Drupada. Él le debe haber dicho simplemente a Drishtadyumna, en lugar de decirle a Drishtadyumna, le dice hijo de Drupada. ¿Por qué trae a Drupada? Porque Drupada es el enemigo de Dronacharya. Porque Drupada y Dronacharya eran amigos anteriormente, pero se volvieron enemigos después. Los amigos se vuelven simplemente enemigos. Si tienes algún amigo, si tienes algún enemigo, hay chance de que haya sido tu amigo. Nadie se vuelve tu enemigo de repente. Es tu amigo al principio, después tu enemigo después. Es para recordarte. Ese ejército que ves enfrente, ese ejército ha sido arreglado por tu discípulo Drishtadyumna, quien es el hijo de Drupada, tu enemigo. Ese es tu discípulo y es tan inteligente. Y tu discípulo tan inteligente. ¿Cuál es el punto detrás de eso? Si tu discípulo es tan inteligente, quiere decir que tú deberías ser más inteligente, y ese debería ser el significado natural, pero aquí no quiere decir eso. Ahora, si alguien viene a un gurú y lo glorifica a su discípulo, en realidad está glorificando al gurú, pero aquí no es así. Porque aquí es un indicativo de que tu discípulo, tu hijo está parado en contra tuya. Entonces, si tu discípulo y tú se pone del otro lado y él te glorifica, te va a gustar esa glorificación mientras esté de tu lado. Si va del otro lado, del otro bando, esa glorificación va a incrementar tu enojo. Por eso usa la palabra dímata para el discípulo. Quiere decir que está glorificando a ese discípulo que está sentado en el bando opuesto al gurú. Obviamente eso va a incrementar la ira del gurú. O sea, lo voy a ver. Yo ya le he dicho, ahora va a pelear en contra mía. Vamos a ver qué va a hacer. De esta manera, Duryodhana está usando la diplomacia. Está usando palabras calculadoras para incrementar la ira de Dronacharya. Si tú lees el verso no vas a entender nada de esto. Tú vas a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el punto de este verso? Se llama Vyanjana. Es un significado implícito o sugerido, indirecto. A través de Vyanjana Vritti podemos tener todos estos entendimientos de los versos en nuestros shastras. Él es muy inteligente y está tratando de indicar de manera indirecta que él está siendo un tonto porque es su discípulo el que está del otro lado. Tú le enseñaste a él, se está poniendo en contra tuya. Aunque ya estaba decidido que Drishtadyumna lo iba a matar y él ya lo sabía. Drishtadyumna nació de un yagya y Draupadi, ambos son hermanas, ambos nacieron de un yagya. Drupada hizo esa ceremonia de fuego para matar a Dronacharya. Drishtadyumna nació del fuego. Y no fue que naciera de la esposa de Drupada, nació del fuego mismo. Por eso a Draupadi se le conoce Yagyasani,
nació de un yagya. फिर भी आपने उनको शिक्षा Aunque दी, Drishtadyumna जानते हुए le hubiera dado educación, सीधा नहीं बोल रहा है वो, entonces obviamente él no le puede decir eso a su guru, pero le está diciendo de eso de manera indirecta. Entonces Dronacharya puede estar provocado y pueda pelear con su corazón y pueda derrotar a los Pándavas. Ese es el propósito de este verso. Vamos a parar aquí. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. विराम देते हैं, कोई प्रश्न तो पूछ सकते ¿Podrías parar esto? Usha Soniji. हैं. We can stop that now. ¿Cuál es el significado del nombre Dronacharya? El nombre de Dronacharya. Drona quiere decir un pote. Drona means Es como cuando tienes un pote, porque él nació en un pote. Él es un niño probeta, nació de una probeta. Digamos, eso viene de Bharadwaj. Sanam Bharadwaj. Usha Soniji. Yes. ¿Podríamos activar el micrófono? Vaya unmute कीजिए. No veo nada. पूछिए क्या पूछना. I don't see anything. ओके, और किसी का कोई प्रश्न? यस, Dhira Lalit ji. बोलिए धीरा. Gracias por la clase. Sí, tengo una pregunta. Había tanta importante, se le ha dado tanta importancia a Dronacharya que sabe Shastra y que es muy bueno, y que obviamente Bhishma, él es un gran Mahayana. Pero después de todo este conocimiento y toda esta experiencia, ¿cómo es posible que la gente aún así quedara en el otro lado? Y no, ¿cómo es que semejante conocimiento puede ser cubierto? Sí, esta es la historia que he dicho desde el principio, con Narada yendo de aquí para allá. La cobertura del conocimiento es un fenómeno bastante común. Si yo te pregunto, si tú sigues todo lo que sabes, probablemente digas no. And you will probably say no. बाबा जी हिंदी प्लीज. मैंने प्रश्न अंग्रेजी में पूछा तो मेरा अंग्रेजी का संस्कार उद्दीप्त हो गया. तो उनका प्रश्न पहले हिंदी में मैं बताता हूँ. हिंदी में La pregunta aquí es Dronacharya, Bhishma. उनका प्रश्न ये है Ellos son grandes guerreros, son muy aprendidos en el Shastra. ¿Por qué están peleando del lado de Duryodhana? Esta es una pregunta muy importante y ha sido preguntada varias veces, muchas veces, y la he respuesto varias veces antes. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Una respuesta directa es que ellos estaban siendo mantenidos financieramente por Duryodhana. Duryodhana los mantenía. Y si Duryodhana los está manteniendo, es su deber soportar a Duryodhana, inclusive si Duryodhana está incorrecto, porque últimamente es el rey, al final es el rey. Ahora estamos en una situación diferente. Ahora, si no respetamos al guru mayor, los mayores, pero en esa época
sí se respetaban, y yo lo vi en mi propia juventud, de aquellos que son ancianos, mayores, simplemente los escuchábamos, no solamente nuestros padres, cualquiera que es mayor lo escuchamos. Tenían miedo a ellos, nos castigaban y nunca nos sentíamos mal por esto. Entonces el jefe de la villa decía algo y la villa entera lo soportaba. Este es el caso de una villa, de los pueblos. Un rey era tratado como Dios, Bhagavan. Y Bhagavan dice dentro de los seres humanos yo soy el rey. Rey es de dos tipos. क्योंकि राजा दो प्रकार के होते हैं राजा शब्द दिया है तो उसको मैं बता दूं एक होता है राजा मूर्धाभिषिक्त राजा entonces existe un tipo de rey que ha sido establecido en el trono y se ha hecho una ceremonia a través de los brahmanas y el rey es instalado en el trono a través de una bicheca por una ceremonia de donde sea que va a ser rey, siempre va a haber una sombrilla con él y siempre van a haber chamaras, como si tú ves a Sankaracharya. La silla de Sankaracharya viene sentado en esa gran silla y alguien va a sostener el paraguas para él, y ese es un signo de un rey. El rey que es puesto de esta manera tiene un proceso largo y es tratado como Bhagavan. Así como tenemos una deidad, esa deidad es instalada, Bhagavan, y Bhagavan está en esa deidad porque se ha hecho una instalación, una ceremonia de instalación anteriormente, anteriormente eso era un murti, ahora se volvió un vigraha porque ha sido instalado por Bhagavan. Y es Bhagavan sí mismo. Ahora un vigraha esto no es como una adoración de un ídolo. No hay una traducción como ídolo, no es la traducción, porque no hay una traducción para vigraha. Vigraha es la forma instalada de él, es una instalación. De la misma manera el rey recibe todas esas potencias y todo entra dentro del rey. Entonces el rey ha respetado de esa manera, sea quien sea, Dronacharya o Bhishma, ellos aceptaban el rey, ellos tenían ese tipo de samskara o de etiqueta, ellos no van a ir en contra del rey. Aunque sean los gurús del rey, pueden castigar al rey, pero ellos respetan la posición del rey. Por eso estaban del lado del rey. Ahora, la segunda explicación que aplica para nosotros es cuando la destrucción de alguien va a pasar, su inteligencia se ve engañada. Cuando vamos a enfrentar una calamidad, nuestra inteligencia se nubla y aunque tengamos conocimiento, no aplicamos ese conocimiento en nuestra vida. Y por causa de nuestro apego tomamos el paso incorrecto, como decía anteriormente. Sí, tú tienes un montón de conocimiento, pero tú no estás trabajando de acuerdo a ese conocimiento que tienes. Sabemos que no debemos hacer violencia, no debemos hacerle problema a otros, no debemos criticar a otros. Es una ofensa al santo nombre. Luego surge esta pregunta: ¿por qué ofendemos a otros? Somos seres humanos, lo sabemos y aún así seguimos haciendo ofensas. Hemos escuchado 50 veces que no debemos criticar a otros devotos y aún así lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Bhishma y Dronacharya, ellos no son Bhagavan. Ellos tienen más conocimiento que nosotros, tienen más austeridad, son seres humanos. Esa es la razón. En la primera, pues ya la expliqué. Eso es lo que debemos aprender del Gita, del Mahabharata. Estos ejemplos que se han dado en el Shastras para enseñarnos.
No es que debamos actuar como Dronacharya y Bhishma, debemos aprender que no debemos tomar ayuda de nadie que sea un ofensor, porque un día vamos a tener que sufrir, como los sadhus toman donaciones de la gente incorrecta y luego se ven implicados porque tienen que soportar a esta gente incorrecta porque ya tomaron una donación de ellos. Si tú ya sabes que esta persona está mal, no tomes donación de esa persona, ni tomes donación de esa persona. Vas a tener que estar agradecido y vas a tener que mostrar esa gratitud, porque una ausencia de gratitud es un gran defecto. Por eso Karna le dice a Krishna, cuando Bhagavan le dice vente para mi lado, y el Karna le dice yo no puedo ser desagradecido con Duryodhana, él me ha dado tanto. La ausencia de gratitud es un defecto. पूछ रहे हैं कि आप बोले थे कि जिनके पास ज्ञान है वो प्रचार करना चाहते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए जब दूसरा आदमी जो है उसको लेता नहीं है, और वो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी से बोलता है कि La pregunta aquí es, देना है कि छोड़ देना है. tú dices que el que tiene conocimiento quiere esparcirlo, pero como una persona que no quiere tomar este conocimiento, no se lo des, porque eso sería un defecto también. Uno debe preparar a la persona. Si la persona no tiene un pote y quiero ponerte leche, te doy leche en tus manos, y ¿qué va a pasar? Se va a destruir la leche. La persona que no quiere recibir ese conocimiento no es elegible. Es como tirar una semilla en una tierra que está seca. Vas a perder la semilla. Si estás tan entusiasmado de predicarle a esa persona, primero asegúrate de preparar a la persona para estar lista para recibir ese conocimiento. Entonces, mientras la otra persona no tenga ese deseo, no le des el conocimiento. Por eso es que Bhagavan le está diciendo en el Gita, estoy bastante feliz a aquellos que le dan este conocimiento a los devotos, porque los devotos son los que quieren escuchar esto. La siguiente pregunta sería, ¿cómo identificar a aquellos que se asocian con nosotros como amigos, pero que nos quieren hacer daño? Y los conocemos antes de cualquier daño financiero o físico o mental. Se reconoce a través de su comportamiento, de sus palabras. Cualquier persona que esté hablando, su lenguaje de cuerpo, las palabras que escoge. Debes analizar eso muy profundo, porque no todo el mundo es capaz de analizar ese tipo de cosas y requiere bastante habilidad para poder reconocer a otra persona, que las personas esconden sus malas cualidades. Toma un montón de tiempo entender y tener esta habilidad. El Niti nos está enseñando, primero que nada, observa la dinastía de la persona. El ADN quiere decir un samskara. Debemos tratar de analizar qué tipo de padres esa persona tiene. ¿De qué dinastía viene? ¿Qué tipo de conocimiento tiene? A través de eso vamos a tener alguna idea. Con eso vamos a tener, digamos, una guía y vamos a ser capaces de entender cómo analizar. Y luego debemos mirar su comportamiento, qué es lo que habla, hace eso, qué tanta armonía hay entre su discurso y sus acciones. Si no está hablando la verdad, ten cuidado. Este es el mayor síntoma. Eso se ve en pequeñas cosas. Te da una cita, dice va a venir en esta hora y no va. ¿Eso está mal? Esa persona no se puede confiar.
Eso tenemos que verlo. तो इस तरह से अध्ययन Ese es करना el campo de पड़ता है। conocimiento. ये भी एक Y lo desarrollamos a través de la experiencia. और अनुभव से आती है। Siguiente pregunta. Cuando la persona es elegible para tomar Diksha, ¿cómo nosotros debemos tomar Diksha? ¿Cómo tomamos la capacidad de discriminar quién es un buen guru que nos va a guiar hasta la realización? Yo ya he respondido a esta pregunta, que los síntomas de guru debe estar bien versado en sastra, debe tener la habilidad de enseñar el sastra. Algunos lo saben, pero no están cualificados para enseñarlo, porque ese camino espiritual está basado en sastra. कि आध्यात्मिक मार्ग जो है Bhagavan ये lo da en el guía a través del Gita. निर्धारित है। भगवान ने गीता में भी कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते काले काले व्यवस्थितो। En otros lugares, él también ha dicho दूसरी जगह भी उन्होंने कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षेन। que primero que nada la persona debe tener conocimiento en el sastra. ज्ञानी मतलब शास्त्र ज्ञानी, शास्त्र Debe estar cualificado a enseñarle a otros y debe tener interés de enseñarle a otros. Muchos tienen conocimiento pero no les gusta enseñar o no lo quieren compartir. Eso es lo primero que debemos entender del gurú. En relación a lo que Diksha significa, debes ser inquisitivo. Lo que implica Diksha es que tengas esrada en el sastra. Esa es la primera cualificación. यही योग्यता है। La siguiente es: si alguien ataca con palabras duras o nos trata de enojar, no pares a la persona, párate उसको tú. मत रोको, अपने को रोको। Solo tenemos que, उसको नहीं रोक सकते आप। no podemos parar al otro cuando nos está insultando o usando palabras duras. El problema es que siempre queremos reformar a otros. दूसरे को बदलना चाहते No हैं, podemos दूसरे hacer को eso. रोकना चाहते No हैं। tenemos control sobre otros. लेकिन दूसरे के ऊपर Tienes आपका control कोई en ti नियंत्रण mismo, eso ya es नहीं। bastante अपने bueno. ऊपर नियंत्रण हो जाए ये बहुत Debemos बड़ी बात है। mantener nuestra mente अपने को controlada. संभालिए, अपने को रोकिए, अपने मन को नियंत्रण में रखिए। Nadie puede causarnos tanto daño si nos autocontrolamos. ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। Porque tú no puedes aplaudir con una mano. ¿Qué tanto tiempo te va a criticar? Tú nos paras. Ahora la gente escribe todo eso en redes sociales y todo. Tantas cosas me han pasado, yo no respondo. La otra persona se queda en silencio. Yo empiezo a responder. हम भी जवाब देने Esta guerra de palabras va a continuar. युद्ध चलता रहेगा। इसको बोलते हैं वाग युद्ध, ¿Qué vamos a alcanzar con esto? वर्बल फाइट। उससे क्या प्रयोजन? Alguien habla cualquier tontería y पढ़ लेते हैं, छोड़ देंगे, चलेगा। la siguiente pregunta es, ¿cada Ramayana y cada Mahabharata están cada yuga? No, Ramayana y Mahabharata está pasando acá, ahora, aquí, en el presente, ahora, ये तो चलता ही रहता है, no solamente en ese अभी momento. हो रहा है। La siguiente pregunta. Cuando Karna le dijo al señor Krishna que no fuera al lado de los Pandavas, que fuera al lado de los Pandavas, él decidió con su inteligencia, ignoró a Bhagavan. Entonces se dice que él estaba sin ayuda. Entonces, ¿cómo se puede entender ese estado de indefenso? ¿Cómo es que lo consideras indefenso? Porque no escuchó las palabras de Bhagavan, por eso toma las reacciones de su karma. Por un lado, todo el mundo está desprotegido, indefenso. Él estaba indefenso, dejado por su propia madre en el agua. Pero luego Adhirata lo tuvo, lo crió. Por eso Kanta se le llama Radheya, porque la madre que lo mantuvo se llamaba Radha. Él era el hijo adoptado de Adhirata y de Radha. Él tenía ese sentimiento de competencia en su corazón, competitivo, por eso sufrió toda su vida. La persona debe entender quién soy, cuál es mi cualificación y debo trabajar en esto. Cuando nos enfocamos en otros, Karna estaba enfocándose en Arjuna y su vida era siempre revuelta en Arjuna. ¿Cómo puedo matarlo? ¿Cómo puedo insultarlo? Ese era su objetivo.
तो ये जीवन का उद्देश्य इसमें असहायता क्या ¿Cuál era el uso de su estar indefenso? वो तो स्वयं बहुत Para बड़ा él en योद्धा ese था, अपना sentido, él जीवन era un जी gran सकता था, guerrero, आगे podría नहीं vivir सकना पड़ा felizmente, pero él tenía ese complejo de inferioridad, o ser más grande que Arjuna. Este no es la meta de la vida, que debo ser más grande que alguien más. Ese es tu karma, que debes tener ese tipo de mujer, de madre. Ahora, olvídate de eso, no te apegues a eso, ese es el tipo de karma que te tocó y ya. उसी को लेकर गीत गाता रहूं Este tipo de auto con pena, oh, esta victimización, esto me pasó acá a mí, y lo que pasó, pasó, y lo que sea que haya pasado es nuestro propio karma y no tiene nada que ver con otros. Sí, los demás actúan mal, tal vez, pero somos responsables de eso también. Nada pasa de manera accidental. Nosotros también somos responsables en esto. Entonces tú cuídate tú y trabaja de acuerdo. और काम कीजिए निखिल जी हरे कृष्णा बाबाजी महाराज आपके चरणों में बारंबार Entonces la pregunta aquí es que en la clase anterior había una explicación de lo que era el raga y el dvesha. उसमें एक श्लोक आया था इंद्रिय से Como usted dijo, podemos estudiar el Sadak Sanjivani, la edición de Bhagavad Gita. पढ़नी चाहिए तो मैंने थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया था तो उसमें उन्होंने एक Dice बात que बोली, donde sea que haya raga va a haber dvesha. जहाँ पे राग होगा Y el sadhaka no debe tener raga, debe tener raga para el sadhana. रखना चाहिए Pero entonces va a haber obstáculo, va a haber dvesha también. Pero si tenemos prema en el sadhana, vamos a llorar. No soy capaz de hacer sadhana de manera apropiada. Entonces no puedo entender cuál es la diferencia. Que se dice, no debe haber raga en el sadhana, sino prema en el sadhana. Ok, ¿has estudiado el Upadeshamrita de Rupa Goswami? Rupa Goswami dice 6 obstáculos al Vasti y uno de ellos es Agraha. Él dice Agraha, Niyama Agraha. ¿Qué quiere decir Niyama Agraha? Niyama Agraha. Que tú te apegas a Niyama, la regla. Y eso pasa por Ahamkara. Esa es la diferencia entre raga y prem. Si es sobre raga, es mi propio ego el que está ahí. Voy todos los días a Mangalarti. Te vuelves famoso por eso. No me pierdo el Mangalarti. Ahora tú vas a Mangalarti porque tú eres conocido, porque vas todos los días a Mangalarti. Ahora tú no vas por Dios, tú vas con este ego de que todos los días voy. Lo estás haciendo por ti, no por Bhagavan. Es bastante sutil este punto, porque Jiva Goswami está hablando de este Niyama Graha. Niyama es muy lindo y deberíamos seguir el Niyama, pero ¿por qué está hablando de Niyama Graha? Es un punto muy sutil. Estos anartas son tan sutiles que no son visibles, no podemos realizarlos. Entonces, en el camino del Bhakti hacemos demasiadas cosas y hacemos todo eso porque nos satisface. El prema quiere decir satisfacción de Dios, Anukulyana Krishna Nushilana. Y raga quiere decir mi propia satisfacción. Y hay una diferencia sutil en ambas. Hay una fina línea que divide ambos. Y por eso debes tener una inteligencia sutil. Tienes que entender tu propia inteligencia para que tú mismo puedas entenderlo. ¿Lo estás haciendo por tu propia Ahamkara o por prema? ¿Qué es lo que otros van a entender? Ellos no entienden su situación. Y solo un devoto muy avanzado puede identificar esto. Tienes que tener mucho cuidado en eso entonces. ¿Por qué lo estoy haciendo? Eso es lo que Ram Sutta está tratando de explicarlo. No está tratando de explicarlo exactamente de la misma forma, pero tienes que entender esa explicación. Básicamente,
और फिर वो Este sadhaka está adorando su propio ego. उसने अपनी एक Él ha hecho una deidad de su ego, que yo nunca me pierdo el Mangalarti. ये मेरी Y ahora cuando él está adorando es su propio ahankara. तो मर जाएगा, बीमार होगा, कहीं भी होगा, रात को 2 बजे सोया तो भी उठ जाएगा, ये सब De hecho, él tiene un amor real por Krishna y va a Mangalarti, que esté enfermo o lo que sea. Pero no lo está haciendo por eso, él lo está haciendo por su ego, que no tiene mucho uso. Mientras que la otra persona lo hace por Bhagavan. La actividad también la puede hacer un ladrón, pero por eso a Bhagavan se le llama Bhava, Bhava Janardana. Bhakti no es una actividad, es un Bhava. La actividad ocurre por un Bhava. Si no hay kriya, si solo hay un bhava, eso es suficiente. Y es por eso que el sadhana bhakti le da o lleva a bhav bhakti. ¿Pero por qué lo llamamos sadhana bhakti? Sadhana bhakti se llama sadhana bhakti porque hay un deseo de bhakti. De lo contrario, es solo una actividad, no es sadhana bhakti. Inclusive, si traes una inundación de sadhana, pero si no estás apegado a obtener un bhava durante mucho tiempo, tampoco lo vas a tener. Bhakti es un bhav. ¿Está bien? धन्यवाद महाराज, बहुत ही सुंदर उत्तर। Entonces el punto que estás tratando de decir es que está mezclado nuestro propio ahankara en raga. ¿Por qué no nos gusta el bhakti? Porque bhakti ataca nuestro ego material directamente, ataca la causa directa, el nudo en nuestro corazón. Bhakti ataca eso de manera directa, por eso es que a la gente no le gusta el bhakti, por eso no les gusta el guru, no les gusta Bhagavan. Trabajan de acuerdo a su propio ego. Ellos pueden hacer 64 rondas, pueden hacer parikramas, pero mantienen su propio ego. El punto es no me toques el ego. ¿Y qué hace Bhagavan? ¿Qué te dice Bhagavan? Bhagavan ataca directamente al ego. Toma refugio en mí. Porque Bhagavan no puede tolerar el ahankara de nadie. Por eso es que Mahaprabhu dice Trinadapi Sunishana, esa es la fórmula. Esa es la fórmula del Bhakti, Trinadapi Sunishana. Pero tomamos el ahankara, yo soy el más humilde sirviente, es el ahankara. Tú eres el más humilde. Y el más caído, el más humilde. Entonces estás extremadamente apegado a eso. Aunque seas declarado como el más humilde o caído, realmente estás siendo declarado de esa manera por un bien. Si usas la palabra ahankara, hay también un demonio que está ahí que le cortas el cabello y le crece. Y va a venir en cierta manera que lo aceptas felizmente. Entonces, si le dices a la persona más humilde, tú no eres un devoto. Si el gurú le dice así, tú no eres un buen devoto, él se siente mal. Cuando él se ha dicho a sí mismo, no, yo no tengo problema, pero él no puede tolerar que el gurú le haya dicho eso. Ok, vamos a parar acá y vamos a recitar el Mangalacharan o las oraciones del final. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।